contento de estar con ustedes. Tenía pensado hacer 3 tipos de charlas, o sea, elegí una de ellas. Una tenía que ver con ética científica, pero pensé que esto es una fiesta y la verdad mi intención no es deprimirlo y por lo tanto vamos a hacer un breve viaje a una época anterior que nos va a hablar acerca de 2 teorías importantes para nosotros, que son la teoría de la relatividad y la teoría cuántica. Y les voy a mostrar brevemente algunos de los hitos más importantes y de las discusiones más importantes que aparecen a partir del año 20 hasta el año 40 más o menos. La ciencia no solamente es un producto como nosotros lo entendemos, entendemos la ciencia como una cosa muy estructurada, que tiene sus propios códigos, pero la ciencia en estricto rigor es un producto histórico. Entonces uno puede analizarla desde distintas perspectivas, como suele poder hacer análisis de cualquier actividad humana. Esto es una mezcla de las dos cosas. Yo les quiero mostrar un poquito de matemática. La matemática, como estas son las jornadas de matemática, son una herramienta que el hombre posee, no solamente producto de un proceso creativo, cultural, sino además tiene una impronta biológica que es muy importante. Hasta hace algunos años se suponía que las capacidades matemáticas de los seres humanos están ligadas al lenguaje. Unas investigaciones del año pasado, en realidad, parecen indicar que el lenguaje va por un lado y la matemática va por otro. Esta capacidad del ser humano, esta propiedad, aparece en el proceso evolutivo, es parte de la presión evolutiva. Nosotros sobrevivimos y disponemos de herramientas que nos permiten movernos en el mundo, precisamente porque biológicamente tenemos capacidades para hacerlo. Y una de esas capacidades biológicas, inmersa, incrustada especialmente en nuestras redes neuronales y en nuestro cerebro como asiento de la mente, es lo que nos permite o nos ha permitido construir, a partir de prácticamente la existencia de toda la civilización tal cual la conocemos, un instrumento que es un brazo más, un ojo más, un sentido más, que nosotros llamamos matemática, y capacidad de comprensión geométrica del mundo. Hay quienes piensan que en realidad las capacidades geométricas, interpretación geométrica y matemática son solamente una capacidad interna para interpretar el mundo. Yo diría que son un poco más, porque son producto de este acoplamiento que nosotros tenemos biológico con el exterior y por lo tanto representan un poquito más allá de lo que somos nosotros mismos y nos dan una buena imagen de lo que el mundo es. Esta discusión de lo que el mundo es tuvo un asiento filosófico durante muchos siglos. Se mantuvo presente prácticamente hasta fines del siglo XIX. Era un filósofo muy conocido, Kant, ¿no es cierto?, el que todavía hablaban de la cosa en sí, la cosa aparente y la cosa en sí, ¿qué eran las cosas realmente? Kant pone un poco aparte esta discusión y dice, bueno, en realidad lo que uno interpreta es el fenómeno y al resto de aquellos objetos que no puedo explicar lo llamo nombre. Ese es idealismo, esa es una corriente idealista. Hay otras corrientes que son las realistas y las materialistas que piensan que en realidad el fenómeno es la cosa en sí y no hay nada más allá detrás de la cortina. Yo les voy a mostrar 2 teorías que son importantes porque la matemática tiene un efecto desde el punto de vista de la comprensión del mundo absolutamente trascendental. Es un instrumento que me permite asignar criterios de verdad a las proposiciones que nosotros hacemos respecto de algunos fenómenos y además nos permite a través del experimento poner esas proposiciones en contraste con la naturaleza y hacernos una visión general del mundo. Entonces les voy a mostrar 2 visiones generales del mundo y les voy a mostrar que esas 2 visiones generales aparecieron siendo incompatibles
y que esa incompatibilidad, a pesar de que uno no lo crea, no ha sido resuelta todavía. Todos los científicos, un científico no es solamente una persona que tiene capacidades para desarrollar matemáticas, biología, etc. Es una persona que tiene capacidad de hacerse preguntas y responderlas. Y generalmente detrás de su actividad hay cuestiones que tienen que ver con ideología y tienen que ver también con conceptos filosóficos importantes. Si uno estudia prácticamente toda la historia de la filosofía y de la física y de la matemática, van hasta un momento determinado prácticamente vinculadas inexorablemente. Bueno, para no aburrirnos más con este discurso filosófico que suelo hacer al principio de toda charla, ese es mi problema, voy a tratar de explicarles ahora en qué consiste esta pugna aparente entre estos dos conceptos. Voy a ver si puedo hacer de acá los cambios correspondientes. Eso. Aquí hay tres personajes que son muy importantes a principios del siglo XX. Hasta el siglo XIX todos pensaban, ¿no es cierto?, que existía un sustrato sobre el cual, natural, en el universo, sobre el cual se movían todos los objetos. Este se llama éter. Es un supuesto. La ciencia se construye sobre supuestos. Cuando se trata de matemáticas, esos supuestos se llaman axiomas, no dogmas. Un axioma es un supuesto que parece razonable y que yo deberé cambiar en el momento en que encuentre razones suficientes y necesarias para cambiarlo y construir un esquema nuevo para construir una teoría nueva acerca del mundo que me rodea. Esa teoría del éter terminó siendo desechada producto de un experimento. El experimento fue el experimento de Michelson-Morley, que lo que quería determinar en realidad era la velocidad del éter respecto de los objetos del mundo conocido. Y en realidad lo que descubrieron fue otra cosa. Descubrieron que la luz, la velocidad de la luz, era independiente del punto en donde yo observaba su movimiento, es decir, no dependía del movimiento de otro objeto, ni de movimientos relativos, etc. Y eso significó una revolución desde el punto de vista de la física. El éter fue eliminado del concepto físico y aparece en el año 25 lo que se llama la relatividad especial, que se construye sobre la base de ese supuesto. Había muchas personas que ya conocían este fenómeno, pero dar el salto entre una teoría antigua y una nueva es una situación muy complicada. La fuerza de la costumbre y en algún sentido del conservadurismo, que no solamente se manifiesta en términos sociales y en general en política, en ideología o filosofía, sino también en ciencia, impidió durante mucho tiempo dar una respuesta adecuada a esta paradoja del movimiento de la luz. El primero que hace objeciones reales es, todos ustedes lo saben, Albert Einstein, y con eso construye su teoría especial de la relatividad, que tiene varias implicancias matemáticas que no son intuitivas. Estas cosas que nosotros hoy día conocemos, bueno, si un objeto se mueve, que tiene una cierta masa m y se mueve a velocidades cercanas a la luz, las implicancias numéricas, matemáticas de la misma teoría hacen que la masa del objeto aumente, que el tiempo se dilate, que los objetos se dilaten, etc. Estos no son conocimientos intuitivos porque sencillamente no son parte de la vida cotidiana que nosotros tenemos. Esto habla además de cierta localidad de los fenómenos. Esto tiene importancia. Si la velocidad de la luz es la máxima velocidad a la cual se pueden mover los objetos, entonces la información que yo puedo transmitir de un punto a otro va a depender de esa velocidad. No es posible transmitir información de A a B sin recurrir a esta constante universal que es la velocidad de la luz. Es decir, los fenómenos estrictamente son locales y por lo tanto la teoría de la relatividad especial es una teoría física local, a eso se refiere. Y esto va a tener importancia con estos tres caballeros que están acá. Luego se desarrolló lo que llamamos la teoría general de la relatividad, que tiene que ver no exactamente con lo primero, sino que tiene que ver con un concepto geométrico del universo diferente al que se tenía. Para que eso aparezca, tuvieron que aparecer durante el siglo XIX ideas matemáticas previas.
Todo esto tiene que ver con las matemáticas. Tanto la relatividad como la mecánica cuántica son teorías matemáticas de la realidad. Los físicos pueden reclamar todo lo que quieran, pero el sustrato de las teorías físicas es un sustrato matemático. Desde Galileo, Newton en adelante, estoy hablando de física, porque no todas las ciencias tienen como elemento fundamental la matemática, a pesar de que es un instrumento importante. La teoría de la evolución de Darwin no es una teoría matemática de la realidad, sino es una teoría que tiene que ver con la observación del mundo y con la constatación de hechos históricos en el mundo. Bueno, dicho esto, estas dos teorías están relacionadas matemáticamente. Una geometriza, la teoría general de la relatividad, geometriza el universo. Es decir, hay una geometría intrínseca en los fenómenos naturales, que dice la teoría general de la relatividad en general, vale la redundancia, es que si yo tengo un objeto masivo en un lugar específico, ese objeto masivo altera la geometría del espacio. Entonces, para eso tuvieron que desarrollarse previamente y antes de que apareciera la teoría de la relatividad, geometrías diferentes a la geometría euclidiana. La geometría euclidiana, la que conocemos del colegio, ¿no es cierto?, los triángulos, etcétera, las líneas rectas, esa es la de Euclides. La geometría de Euclides dominó el universo humano, el mundo de las transacciones humanas, durante casi 2000 años. Casi todas las demostraciones que se querían hacer desde el punto de vista matemático se hacían usando un conjunto de conceptos que finalmente se llamaron regla y compás. Entonces cada demostración tenía que usar rectas y círculos para poder ser perfecta, porque suponía que las rectas y círculos eran los elementos geométricos perfectos según los cuales estaba construido el universo. A pesar de que había muchas personas ya en esa época, estoy hablando de 2000 años atrás, que sabían que eso era un concepto errado y hacían cálculos escondidos usando otras reglas y las llamadas curvas mecánicas, que en realidad no eran ni rectas ni círculos. El mismo Ptolomeo, cuando construye esta imagen geocéntrica del mundo, es decir, la Tierra está en el centro del universo conocido, que es muy chiquitito por lo demás, y el Sol y todos los demás astros conocidos giraban en torno a la Tierra, astutamente, sabiendo que tiene que usar círculos y rectas, los mezcla y produce curvas nuevas, los llamamos epiciclos, pero lo hace astutamente para no tener que contradecir al dogma imperante y no tener ningún problema político ni religioso que pudiese alterar su carrera. Además, Newton después lo acusó de haber falsificado algunos datos, pero eso ya es parte de la farándula. Siempre pasa, ¿no es cierto? A alguien no le gustó algo que otro hizo y termina acusándolo de fraude. No queda claro si finalmente Ptolomeo hizo fraude o no hizo fraude, pero el punto es que lo que Ptolomeo hizo fue creer que la Tierra estaba en el centro del universo y en realidad no era tan irrazonable, pensando que los seres humanos veían que todos los objetos se movían en torno a ellos, y por lo tanto lo que hicieron fue describir el movimiento relativo de los objetos con respecto a la Tierra, lo cual matemáticamente es correcto. Lo que no es correcto es decir que la Tierra está en el centro del universo conocido, porque eso, sabemos, es falso. La Tierra gira en torno al Sol y los planetas también giran en torno al Sol. Bueno, a medida que fue pasando el tiempo, se fue haciendo necesario la aparición de nuevos conceptos matemáticos, como esta nueva geometría, la geometría de Lobachevsky, la geometría de Riemann, que no aparecieron en el concepto físico, sino que aparecieron en la mente de matemáticos que pensaron, mira, puedo quitar algunos de los axiomas euclidianos y crear geometrías nuevas. Si quito esto, ¿qué puedo demostrar a partir de eso? Si hago otras suposiciones, por ejemplo, ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos sobre la Tierra si solamente me puedo mover sobre la Tierra? Bueno, eso es una geodésica. Será un paralelo, será un meridiano o una curva parecida, pero ya no es una recta. Entonces dijo, bueno, construyamos una geometría sobre objetos que no son planos. Después de eso, y construida toda esta estructura matemática nueva, que es precursora de todas estas nuevas concepciones del mundo, hecho un descubrimiento que es, a través de este experimento de Michelson-Morley, el ser humano se da cuenta que tiene que modificar su concepción del mundo, y la modifica una de las personas, que es, como le dije, Albert Einstein. En realidad Albert Einstein no era matemático, y para que vean ustedes la importancia
de las matemáticas es David Grossman, que es un amigo de él, el que construye, en el fondo, desde el punto de vista matemático, la teoría de la relatividad general. David Grossman es menos conocido que Einstein, pero tiene prácticamente la misma importancia desde el punto de vista matemático en este sentido, en la construcción que Einstein hace de su propuesta. Esto fue el año 25, e insisto, la teoría especial de la relatividad tenía que ver con la localidad, es una teoría local. Tengo que hacer una pequeña aclaración en este punto. Cuando Newton hizo su teoría de la gravitación, él hace un supuesto, no sé si ustedes cuando estudian en el colegio, cuando Newton habla de la fuerza, nadie se pregunta, oye, bueno, pero ¿cómo se transmite la fuerza entre un punto y otro? Hay un problema con la instantaneidad de la fuerza en la teoría de Newton, y de hecho el mismo Newton lo dice, en alguna parte de sus principios lo indica. Para él es molesto el que la fuerza se transmite instantáneamente de un punto a otro y no pueda dar una explicación racional, y dice, dejo a las futuras generaciones explicar por algún medio esta aparente paradoja. Bueno, en algún sentido la aparente paradoja la explica la teoría especial de la relatividad en materia de la información, y también la teoría general de la relatividad, y una teoría nueva que aparece entre medio que se llama la teoría de campos. Que también es una teoría matemática, no vamos a referirnos a esa, pero les quiero explicar que ese es un hito importante a principios del siglo pasado. No pasó mucho tiempo y comenzaron, ya que hubo un experimento importante en el siglo XIX, que fue este experimento de Michelson-Morley, que permitió determinar la constancia de la velocidad de la luz bajo cualquier circunstancia. Haciendo un experimento con la llamada radiación de cuerpo negro, se dieron cuenta que la radiación, no vamos a explicar lo que es un cuerpo negro ahora, pero que la radiación del cuerpo negro en realidad no era continua, sino que se daban pequeños saltos. Lo que se llamó después la cuantización de la emisión de la radiación. Esto terminó y culmina con la construcción o el desarrollo de una teoría matemática preciosa desde el punto de vista de la matemática. Y antes de que ella sucediera, fíjense, lo que les voy a volver a decir, así como les hablé de la geometría, se había desarrollado un conjunto de aparatajes matemáticos o de estructuras matemáticas, el análisis funcional, parte de la teoría de operadores, con David Hilbert, etcétera, que permitieron que esa teoría que aparece entre el 20 y el 25 se haga posible. Entonces, este fenómeno extraño de que bajo determinadas circunstancias la energía despedida por un cuerpo negro o emitida por un cuerpo negro no era continua, que era lo razonable pensar, sino que estaba cuantizada y era por paquetes, y con experimentos posteriores de algunas de estas personas, por ejemplo Pauli, hicieron que se construyera una nueva teoría que es la teoría cuántica, y está representada principalmente por esas tres personas que están ahí. La teoría de la relatividad es una teoría macroscópica del mundo, es una teoría del universo macroscópico. La teoría cuántica es una teoría microscópica. Cuando hablo de microscópico estoy hablando de 10 elevado a la menos 16 centímetros, es decir, tengo que agregar 16 ceros a la izquierda y al final aparece un 1. Es decir, son cosas que no vemos. Fíjense, hay dos cosas que son importantes. La teoría de la relatividad no es intuitiva. Yo la detecto por sus efectos. La mayoría de las cosas que nosotros vemos, entendemos científicamente, no las vemos. La gente suele dar mucha importancia a los sentidos, pero la verdad hace mucho rato que nosotros no usamos nuestros sentidos para hacer ciencia. Lo que usamos son instrumentos, que pueden ser extensión de nuestros sentidos, pero no son exactamente nuestros sentidos. Entonces, no son intuitivas tampoco. La relatividad ni general ni especial son intuitivas. La teoría cuántica es menos intuitiva todavía. Son dos constructos matemáticos. ¿Cómo se construyen estas elaboraciones matemáticas? A partir de un conjunto de supuestos, tanto la teoría de la relatividad como la mecánica cuántica. Les voy a mostrar ahora cuáles son los supuestos de la mecánica cuántica. La persona a la cual debemos parte de esta construcción, el primero en realidad, es Heisenberg, que está a la izquierda.
Heisenberg tiene una historia muy especial. Heisenberg participó en los intentos de la Alemania nazi por construir una bomba atómica. Esto tiene que ver, fíjense que eso tenía que ver con la otra charla que había planificado. Dio excusas, después dijo que en realidad había intentado retrasar los experimentos de tal manera de no producirla. En Estados Unidos hubo un proyecto que se llamó el Proyecto Manhattan, donde participaron físicos muy conocidos como Enrico Fermi, Oppenheimer, que también construyeron una bomba atómica. El mismo Albert Einstein participó de esos procesos en algún sentido, y después dieron grandes excusas, porque se suponía que las bombas no tenían que ser utilizadas tenían que ser advertencias, es decir, debían haber sido lanzadas en lugares en donde no había población, y sin embargo fueron lanzadas en dos ciudades que no eran militares, y el resultado final fue la muerte de miles de personas. Ese es un problema ético en la ciencia que se plantea de forma permanente, pero solamente lo hago a modo de acotación y lo pongo al pie de la página. Heisenberg, bueno, Bohr tiene la importancia de que él hace una teoría sobre el átomo de Bohr que finalmente no resultó correcta, pero el cuantizar las energías, ¿no es cierto?, los electrones, ustedes comprenderán que se pensaba que los electrones tenían órbitas como los planetas en torno al núcleo atómico, ya se había terminado la existencia del núcleo atómico. Pensaban en esa época, ¿no es cierto?, que estaban dando vueltas como los planetas, cosa que era absolutamente absurda, porque finalmente si eso hubiese sido así, lo que debiese haber pasado es que el átomo colapsara y los electrones terminaran cayendo en el núcleo atómico. Y por lo tanto, la solución esta de la cuantización de la energía, es decir, los electrones ocupan regiones, capas en el átomo, con energías determinadas, y solamente pueden pasar de una región a otra aplicándole una cierta cantidad finita de energía y muy bien determinada. Eso es lo que se llamó la cuantización del átomo, y la respuesta matemática a esos problemas la da Heisenberg a través de un modelo que se llama un modelo de álgebra de matrices, que es un modelo matemático, y para el cual se habían desarrollado ya estructuras matemáticas como la álgebra de Jordan, etc. Y construyó su teoría, los tres o más, esa es la escuela de Copenhague, porque trabajaban en Copenhague. Se funda en 4 axiomas principales. Se los voy a mostrar. Déjenme ver cuál es la... No, antes es el experimento de la rendija. Déjenme explicarles el experimento de la rendija. Además de la cuantización. El experimento de la rendija consistía en lo siguiente. Uno tiene 2 rendijas y tiene un receptor al final de las 2 rendijas y hace pasar 2 electrones o 2 fotones. ¿Saben lo que son los electrones, no es cierto? ¿Qué es un electrón? ¿Qué es un electrón? Ah, no, pero tú me dices una característica del electrón, no me dijiste que era un electrón. ¿Qué es un electrón? Es una partícula elemental. ¿Por qué es una partícula elemental? Porque no tiene estructura interna. ¿Cómo determino que es una partícula? ¿Alguien me puede decir cómo sé que es una partícula? Una cosa que está a 10 elevado a la menos 16. ¿Alguien sabe? Tengo que definir qué características tiene una partícula, después hacer experimentos y determinar si el objeto que yo estoy observando ahí cumple con esas características. Y tengo que ver si no hay otros objetos que pudiesen cumplir con esas características y que en realidad yo esté equivocado. Eso se llama la hipótesis nula. Cuando uno trata de mostrar algo, no pone ese algo por delante. Eso es como poner la carreta delante de los bueyes. Lo que uno hace es tratar de descartar todas las otras posibilidades y finalmente, cuando las agota suficientemente desde el punto de vista probabilístico, acepta, entre comillas, con un margen de duda razonable, que ese objeto es el que yo estoy estudiando y tiene esas características. Eso, así se hace la ciencia, no al revés. Yo no postulo la existencia de algo y voy desenfrenadamente a demostrarlo. Trato de demostrar que cualquier otra causa que pueda producir el fenómeno es una causa irrelevante respecto de mi hipótesis. Así se descubrió el bosón de Higgs,
y así se han descubierto muchas cosas. No es de otra manera. No son mis deseos los que yo tengo que demostrar, es la realidad. Bueno, lo que pasaba con el experimento de la rendija era lo siguiente. Si yo disparaba dos o un electrón a través de esta rendija que está acá, podía mandar uno, ¿ya? O dos electrones. Lo que pasa es que al pasar por la rendija, lo que uno esperaría, si estas son partículas como las pelotitas, es que la distribución al lado en donde está la recepción fuera una distribución de probabilidad clásica, ¿ya? O sea, que se comportara, mira, aquí hay tantas, se comporta de forma normal y al otro lado la otra partícula se comporta de forma normal. Y en realidad lo que observaron fue otra cosa, fue que las partículas estas se comportaban como ondas. Entonces, al pasar por las dos rendijas de ahí, eran exactamente como las ondas de agua cuando pasan por dos rendijas, ¿no es cierto? Y tienen frentes de onda, esos frentes de onda se cruzan, etc. Y eso es lo que se llamó finalmente el principio de dualidad de la materia, es decir, estas partículas elementales se comportaban bajo ciertas características como partículas, por ejemplo, se refractaban, y en otras condiciones se comportaban como ondas, cosa que no es natural en el mundo macroscópico que nosotros observamos. Ese fue otro argumento más, eso se llama principio de complementariedad. Estas cositas pequeñas, a la 10 a la menos 16, se comportan de estas dos maneras diferentes. Entonces uno dice, bueno, mira, ¿qué ser más raro? Es un ser que tiene comportamientos diferentes dependiendo de la situación y del experimento que realizo. Bueno, la estructura matemática de la mecánica cuántica son esos cuatro axiomas que están ahí. Nada más que eso. Lo que está ahí son términos matemáticos. Un estado cuántico, o la partícula, es, si uno dice es una onda y es una partícula, está representada por una función determinada en un cierto espacio. No importa lo que se hace porque, como no han entrado a la universidad, capaz que ni sepan. Pero eso representa una onda y bajo ciertas circunstancias representa una partícula. Después se preguntaron, oiga, ¿pero tiene sentido hablar de posición y de momentum de la partícula a velocidad? Bueno, el señor Heisenberg se dio cuenta, y con experimentos, que si uno determinaba la posición de la partícula en un momento determinado, tenía una gran incertidumbre al tratar de determinar la velocidad de la partícula. Y viceversa, si determinaba con mucha precisión experimentalmente la velocidad de la partícula, tenía una gran imprecisión al tratar de calcular la posición de la partícula. A eso se llamó el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, con estos cuatro axiomas que tenemos acá, los axiomas son el conjunto de supuestos mínimos a partir de los cuales yo puedo deducir todas las propiedades de mi sistema físico o de mi estructura matemática. Entonces, fíjense, a partir de esas poquitas frases que están acá, o proposiciones, aquí no está el principio de incertidumbre escrito en ninguna parte. ¿Ya? Dice que los estados son funciones. Dice ahora que los observables, por ejemplo, la velocidad ya no es la velocidad clásica, que yo mido con una regla o con un aparato para medir velocidades, y que la posición no la mido con una regla. ¿Ya? Sino que dice, bueno, mira, ¿sabe qué? Ahora la velocidad y la posición son ciertas estructuras matemáticas que voy a llamar operadores, como las matrices, por ejemplo, las matrices de Heisenberg. Y después voy a decir además, ¿y la energía? ¿Qué va a ser la energía? Bueno, la energía va a ser una cosa diferente. La energía ya no es, no voy a poner un número, sino que la energía va a ser uno de esos operadores que va a cumplir con unas características especiales. Eso es lo que dice. ¿Y qué más dice? Dice además, ¿sabe qué? Si yo estoy en el tiempo t, puedo determinar si partió la partícula en un estado phi, es decir, una función de onda phi, en el momento t, tengo una manera de decir en dónde voy a encontrar la partícula, cómo va a ser la partícula, qué función de onda o qué estado va a tener asociado. Entonces, con esos pocos axiomas que estaban acá, y los físicos siempre reclaman por esto, como es una estructura axiomática, uno deduce el principio de incertidumbre. ¿Sí? Con esas cuatro propiedades que están ahí, que son matemáticas, yo puedo deducir el principio de incertidumbre. Yo, un profesor una vez de física decir, no, ese principio de incertidumbre no se puede deducir matemáticamente. Ahí está.
Uno toma la estructura matemática, la teoría matemática que tiene, y con un conjunto de pasos deduce el principio de incertidumbre. Esa desigualdad que está allá abajo, lo que dice, esa es la variación, ese es el valor esperado de uno de los observables multiplicado por el otro. Entonces eso dice que es mayor o igual que una cierta cantidad que va a ser una constante. Entonces, si el número de la izquierda es muy pequeño, para que la desigualdad se mantenga, el de la derecha, a la izquierda de la desigualdad, tiene que ser muy grande. Es decir, por ejemplo, si tengo una gran incertidumbre, muy grande, en el valor que tengo de la posición de la partícula, entonces tengo que tener un valor muy exacto de los observables, es decir, de los experimentos respecto del momentum de la partícula para que la desigualdad se cumpla. Esa es la que se llama la desigualdad de incertidumbre. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg y se deduce de los 4 principios que estaban atrás. ¿Cuál fue el problema con esta teoría? Esta es la teoría cuántica, ¿ya? Y la teoría cuántica les quiero decir que resulta hasta 10 a la menos 16 y seguramente hasta la 10 elevado a la menos 32. Y prácticamente todos los objetos que ustedes conocen o que usan todos los días, el celular, la televisión, etc., están basados en los principios cuánticos. Cuando van a hacerse un examen, una tomografía computarizada, eso está basado en principios cuánticos. Cuando uno hace un barrido sobre un metal con un microscopio electrónico, usa un fenómeno que se llama el efecto túnel, y eso es un fenómeno cuántico, y uno lo puede evaluar, lo puede calcular, puede medirlo y puede predecir con esas herramientas. Las 200 y tantas o más partículas que ha descubierto el ser humano haciendo experimentos en el LHC últimamente, terminando con la teoría estándar de partículas, la hacen usando esta teoría. O sea, es la teoría, si ustedes me preguntan desde el punto de vista de efectividad, es una teoría, es quizás, además de una teoría hermosa desde el punto de vista matemático, es quizás la teoría más efectiva que ha creado el hombre para entender la realidad. Pero ¿cuál fue el problema? Esta teoría no es local. Entonces se dio un problema. Bueno, a algunos físicos no les gustó esto, porque esto es pura probabilidad. Entonces dijo, oye, esto de la rendija y que se comporta de una manera y otra no me gusta mucho, y este señor que se llama Schrödinger, y de una ecuación que es una ecuación determinista. Todas las otras, la teoría anterior es una teoría indeterminista, estamos hablando del principio de incertidumbre, y este señor que es Schrödinger, que es muy interesante, que además escribió un libro sobre la vida, por eso le digo, el científico no solamente se dedica a su tema, es un pensador que pone en contexto su teoría con respecto a otras teorías, y lo que trata de hacer es tener una imagen comprensiva del mundo. Puede ser equivocado o no, pero esa es su tarea. Casi todos los que están aquí hicieron eso. Bueno, él desarrolló una ecuación, que esa es la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación determinista para la mecánica cuántica. El señor Heisenberg reclamó mucho por esto, porque dijo, estas dos cosas son incompatibles una con la otra, y finalmente se demostró que matemáticamente uno se podía pasar de esta ecuación, de esta formulación, a la formulación de Heisenberg, y la formulación de Heisenberg era equivalente a esta formulación de acá, y por lo tanto no existía ninguna incompatibilidad entre las dos. Es exactamente lo mismo, escrito de una manera diferente. A veces podemos entender la naturaleza, uno cree que son dos cosas diferentes, y lo más probable es que exista una manera de relacionar las dos cosas, si es que las dos cosas en algún sentido interpretan lo que estamos mirando. Pero bueno, aquí aparece otra persona, porque a esto había que darle, esto parecía metafísica, la metafísica escolástica, mira, la partícula que se comporta como quiere un día y otro día no, de otra manera. Entonces este señor dijo, en realidad, uno no habla de una partícula, sino que uno habla de paquetes de partículas, todas tienen asociado un estado, y en el fondo ese estado, en algún sentido, me habla de la probabilidad de encontrar esas partículas o en una región o que tengan una característica determinada como la velocidad. Eso es lo que hace él,
en una discusión además que va a ser muy ardua y muy larga, porque todos están tratando de interpretar qué significa la función de onda. Finalmente, la interpretación más aceptada es esta, ¿sí? El módulo al cuadrado de la función de onda representa la densidad de probabilidad, por ejemplo, si una partícula se mueve sobre una recta, de encontrar a la partícula en alguna región, sin absoluta seguridad. Bueno, pero hay gente a la que todavía no le gustaba, porque era demasiado etérea, demasiado metafísica. El señor de Broglie ideó una teoría. Dijo, mira, esta cuestión de que la partícula pase por las dos rendijas y se comporte como onda puede tener una explicación física, ¿no? Entonces, esas cositas que están ahí, imaginen que son gotas de agua. Habló de la onda piloto. En realidad, la partícula existe, es un objeto, pero además genera un frente de ondas. Eso fue lo que dijo. Esto va a tener importancia después porque hay alguien que discutió la teoría cuántica. Entonces, ahí se ve, no me atrevo a apretar aquí porque puedo cambiar. Ahí está la partícula en el medio, está acomodando bote, y lo que está al lado son ondas que emite la partícula, y si uno lo mirara de esa perspectiva, el fenómeno de la rendija de repente podría ser explicado. Esto va a tener importancia en un momento. ¿A quién no le gustó nada esto? A este señor le cayó pésimo la teoría cuántica. Pésimo. Primero, porque la teoría de la relatividad es una teoría local. Y la teoría cuántica es una teoría no local. Entonces, este señor con unos amigos publicaron un artículo. Pues ese artículo son estos tres señores que están acá. Nunca sabió quién va primero. Einstein, Rosen, Podolsky, o Podolsky, Rosen, Einstein, da exactamente lo mismo. Entonces los señores hicieron, con cálculos matemáticos, no tuvieron que hacer ningún experimento. Agarraron la teoría cuántica y elaboraron la paradoja, lo que se llamó la paradoja de Einstein, Rosen, Podolsky. Fíjense que allá hay un diario de la época en donde publica, dice exactamente, está en inglés, pero dice, estos señores se oponen absolutamente a la irracionalidad en el fondo de la teoría cuántica. Entonces la paradoja consiste en lo siguiente. Tomaron la teoría cuántica y tomaron dos partículas, que acuérdense ustedes tienen asociadas funciones de onda, y las separaron. Las juntaron en algún momento y después las separaron, ¿no? Están a mucha distancia. Entonces fíjense que si uno lo hace el análisis matemático, todo esto es matemática, hace el análisis matemático, si le hago algo a la partícula a la izquierda, por ejemplo, o a la derecha, se me están cambiando las neuronas, esta está a la derecha, a la izquierda. Entonces, esta que está acá, siente lo que hizo la partícula que está a la derecha instantáneamente. Pues, escribieron un artículo que dice exactamente eso. Lo probaron matemáticamente. Entonces le dijeron, ¿sabe qué? Su teoría es incompatible con la teoría de la relatividad. Su teoría está mala. Porque la teoría de la relatividad es correcta. Está experimentalmente demostrada, hemos hecho experimentos, nos hemos dado cuenta de que esto funciona, y por lo tanto, ustedes están mal. ¿Saben qué? Nosotros creemos que hay algo raro entre medio. Tiene que haber variables ocultas entre medio que hacen que esto se produzca, y a ustedes les parece que es instantáneo. O sea, su teoría guatea, en buen chino. La discusión fue muy ácida, no crean que es cosa que uno se mandaba una carta, querido amigo, no, la discusión no era así. Esto es lo que se llama entrelazamiento cuántico. Ahí tienen dos partículas, pueden ser dos fotones. ¿Qué son los fotones? Las partículas de luz. Ya. Ahí tenemos, podría ser otra partícula, podrían ser electrones. Pero los fotones se eligen por una cierta característica especial que tienen las partículas elementales, que es el spin, ¿no? Que no es el giro que uno imagina. Entonces tienen la junta un rato, hace como que conversan entre ellas, o sea, se hablan al oído, y después las separa. Y las separa muy lejos, o sea, puede ser, no sé, como, ¿no? 500 años luz.
Y a la señora a la izquierda le hace algo y la señora de la derecha lo percibe. Allá está a la izquierda, ¿no es cierto?, como corazones, en realidad se habían enamorado y después se comunican inmediatamente. Eso es lo que se llama el entrelazamiento cuántico. Así funciona. Eso es lo que dice la teoría. Entonces lo que dice Einstein, sí, ya, es cierto. Pero en el momento que las partículas se relacionaron, quedaron correlacionadas, y las separé, el efecto que se produce después es un efecto que tiene que ver con variables que yo desconozco, que no he tomado en cuenta, y que de alguna manera influyen en el hecho de que la otra la sienta, entre comillas. Y esa transmisión tampoco es instantánea, sino que es local, le guste a los cuantistas o no. Entonces, bueno, este señor estuvo de acuerdo con Einstein y él construyó una teoría local de variables ocultas. Es David Bohm, y eso tenía que ver con la onda piloto que yo les mostré antes, que tenía que ver con de Broglie. Con horror de todo, porque a los cuantistas no les encantó, a Einstein por supuesto le encantaba porque la teoría era local. Entonces, la teoría de Bohm es muy bonita también matemáticamente, pero hubo un problema entre medio, antes que yo le explique esto. Otro matemático, para que vean lo perversos que son los matemáticos, se llama, de apellido von Neumann, sacó un libro famoso de teoría de operadores, en el año 30 debe haber sido, en donde supuestamente demuestra que la teoría de Bohm es incorrecta y que es incompatible con la teoría cuántica y por lo tanto tiene que ser desechada. Recuerden, la teoría de Bohm es una teoría cuántica local. Hay un puro problema, el teorema estaba mal demostrado y nadie se dio cuenta. Lo cual es muy raro, porque en realidad el error era tan obvio que cualquiera que lo hubiese leído, cualquiera de los eminentes personajes que están acá que lo hubiese leído, se habría dado cuenta inmediatamente que la teoría era errada. O sea, que la demostración de von Neumann estaba errada. Muchos años después, esto fue como en los años 50, el pobre Bohm, por supuesto, sufrió un colapso nervioso y dejó de escribir sobre la teoría de variables ocultas. Este señor que está acá, John Bell, en los años 70 demostró que la demostración de von Neumann era falsa. Y en ese artículo que está ahí, está en inglés, lo puse para ser bien textual, les manda a decir a sus colegas que en realidad les extraña mucho que personajes tan egregios de la ciencia no se hayan dado cuenta de la falla en la demostración de von Neumann respecto de la crítica que hacía a la teoría de las variables ocultas de Bohm, de David Bohm, y que lo hubiesen acusado de metafísico. Este es como el máximo de los insultos, ¿eh? En ciencia, que te acusan de metafísico ya es, y escolástico ya es, no te echan garabatos, pero con eso que te dedican te aplastan. Entonces, este señor demostró otra cosa. Demostró lo que se llaman las desigualdades de Bell. Las desigualdades de Bell, al final, la conclusión final es la siguiente. Las dos teorías, la cuántica y la teoría de la relatividad, en realidad son incompatibles entre ellas. No puedo deducir una de la otra. Entonces, produzco una especie de empate entre las dos cosas. Si se cumplen ciertas correlaciones, la teoría cuántica funciona, y si no se cumplen, la teoría de la relatividad funciona. Eso es lo que hace Bell matemáticamente. Esas desigualdades que están ahí, no sé si las anoté, son eso lo que dicen. Esto también es matemática. Bell es un ejemplo de ética e idoneidad científica. Él reconoce que la teoría de Bohm es una teoría interesante y dice que es una teoría que tiene que ser revisada. La teoría nunca tiene que transformarse en dogma. Recuerden, se basan en axiomas que son supuestos. Los supuestos pueden estar errados. Y si están errados, tenemos que cambiarlo. Si no, se transforma en otra cosa, en una religión. Bueno, después demostraron algo mejor todavía. Esto lo dejó contentos a todos. En un artículo de Waters y otros autores, ya más modernos,
demostraron en estricto rigor que, si bien es cierto, cuando tengo las partículas alejadas, hay algo que se transmite, no es información. Y si es información parcial, y si yo quisiera conocerla entera, toda, de todas maneras tendría que recurrir a un canal clásico para tener toda la información necesaria. Entonces, claro, no viola la relatividad general ni especial y salva a la mecánica cuántica. O sea, esto es como un empate así a medias, porque uno de todas maneras le queda la pregunta, oye, algo me suena raro acá. Entonces dice, claro, están las partículas alejadas, yo cambio el spin de una aquí y la otra lo siento inmediatamente acá, pero si quiero tener toda la información sobre el proceso, tendría que llamar por teléfono al otro lado, ese es un canal clásico, y entregarle datos anexos de tal manera de que pudiese completar completamente lo que yo le envié. Eso es lo que dice este teorema. Hay algunos hoy día, estos se llaman droplets. Esto es bien interesante porque hay gente que todavía sigue insistiendo en la teoría de Bohm en algún sentido y me parece razonable. O sea, yo creo que la gracia de las teorías es que no son completas. Hay un famoso teorema de Gödel, que es un teorema lógico, que el postmodernismo ha interpretado muy mal. Como que las teorías, no hay seguridad científica prácticamente. Cuando uno lleva el teorema de Gödel al extremo del relativismo, mata la ciencia. El teorema de Gödel dice lo siguiente desde el punto de vista lógico: si yo tengo un conjunto de axiomas, un sistema axiomático, y produzco un conjunto de proposiciones, hay algunas de esas proposiciones, que eventualmente no son decidibles. Decidibles quiere decir que si yo puedo decidir el criterio de verdad de la proposición, que no son decidibles dentro de ese conjunto de axiomas. Lo que dice el teorema de Gödel no es que el conocimiento no sea posible, lo que dice el teorema de Gödel es que hay algunas de esas proposiciones que quedan fuera. En el caso de la física, podrían ser proposiciones que son irrelevantes y ni siquiera son necesarias. Y la otra cosa que dice en el fondo, si tengo un conjunto de axiomas que no me sirven para investigar algo, lo que tengo que hacer es cambiarlos, investigar de otra manera, lo que dice y lo que implica que la ciencia es un proceso en evolución. No dice que el conocimiento no es posible, dice que la ciencia no es una cosa estática, así como es una cuestión histórica y social, también es un proceso en donde yo tengo que aceptar, cambiar hipótesis por otras hipótesis cuando la realidad me diga que tenga que cambiar. Estos son experimentos actuales. Ese es un material, es oleoso, y lo que rebota es una gota. Eso es algún tipo de material. Entonces, para todos los efectos prácticos, las personas que han hecho estos experimentos, que son bastante conocidos, bastante actuales, es precisamente la gota rebota y la mantienen rebotando en forma permanente durante mucho rato, como una especie de solitón. Los solitones son estas bolitas que se mantienen y no hay pérdida de energía. Entonces, rebota y produce una onda en el medio. Sigue rebotando, produce la onda en el medio y se comporta exactamente como si fuera una partícula. La onda y el objeto, que es, ¿no es cierto?, la gota. Eso es una cuestión abierta. Ni la mecánica cuántica ni la relatividad general o especial son teorías finales de la realidad. Son teorías matemáticas. Hay teorías que son más locas todavía, como la teoría de cuerdas, pero es preciosa si ustedes la miran y logran entenderla desde el punto de matemático. Por lo menos para un matemático es un divertimento absoluto. Echar a volar la imaginación no tiene nada de malo. El problema es cuando yo quiero que eso que he creado represente realmente la realidad o no, y cuando se hace física, ese es el problema principal. Los matemáticos tenemos ciertas libertades, eso es una maravilla, porque uno puede pensar mundos a pesar de que esos mundos no existan. Y en ese sentido, la matemática, y por eso los invito a estudiar matemáticas, no solamente pedagogía, lo que quieran. Cuando hagan clase, ¿qué les pediría yo cuando hagan clase? Que vayan un poquito más allá. Si las clases no son fracciones ni sumas. Las clases son sugerencias, como esta charla. Yo lo que quiero es sugerirles.
Esto no son teorías finales, y esto es una pugna que tampoco está terminada. Fíjense que hay un William Aspect, lleva haciendo no sé cuántos años de experimentos con un fotón y lo separa kilómetros de kilómetros. Entonces, para verificar al final el entrelazamiento cuántico sin lugar a dudas. Entonces, cada vez que sale un artículo, sale otro artículo como un mes después, que dice que hay un loophole, que es una laguna en el experimento, y que por lo tanto, al final, son los detractores, y que por lo tanto nunca queda finalmente determinado si esto es cierto o no es cierto. Lo cual es muy entretenido, porque esto va a llegar hasta el infinito, los tipos van a llegar peleándose, lo más probable es que haya una teoría diferente que explique estos fenómenos, y todo esto que nosotros estamos hablando hoy día parezca irrisorio. Para terminar, ese es el gato. Pues todos preguntan por el famoso gato, que el gato está medio vivo, el gato está medio muerto. Es el gato de Schrödinger, ¿no es cierto?, que está metido dentro de una caja. Entonces, como está metido dentro de una caja, yo no sé en qué estado está. Está en una mezcla de estados del sistema. Pero cuando la caja está cerrada, fíjese que son las conexiones de borde, como un átomo. Uno sabe exactamente, eso no es tan cierto, uno sabe exactamente en dónde están los electrones. Uno sabe dónde están los niveles de energía, etc. No es tan así el gato. Además, no hay gatos medio muertos, porque el gato es un objeto macroscópico. No hay gatos medio muertos o medio vivos. Aunque hay algunos medios vivos y medios vivos, pero no son gatos. Esto es más bien para el divertimento de ustedes, ¿cierto? Pobre gato, yo no sé por qué pusieron un gato además, y además Schrödinger, cuando después dijo en realidad era una broma, no tenía como objeto sin ningún problema con el gato, sino que quería decir que, miren, no le gustaban mucho las probabilidades y por eso diseñó su ecuación, que es una ecuación determinista del sistema, a pesar de que hay probabilidades medias. ¿Termino? Porque nunca termino. Llamándolo a ustedes, si son profesores, que les enseñen algo más de matemáticas hoy. Y si son investigadores, lo mismo. Insisto que estos son procesos culturales, históricos, y uno tiene que ponerlo en un cierto contexto. No basta solamente saber la disciplina. Yo recuerdo que los momentos más agradables que yo pasé gustándome las matemáticas y la ciencia, los momentos más agradables que pasé cuando estudiaba en el colegio, los pasé con un profesor de filosofía, que no tenía que hacer clase, porque él me comentó que él tenía una automotora, ¿no?, que quedaba cerca del colegio. Yo estudié en un colegio fiscal, liceo número 8 de hombres. Salieron grandes personajes y algunos no tan grandes. Uno terminó preso por ahí, fue famoso, pero hay de todo. La gracia que teníamos es que había gente de distintas clases sociales, y eso es una cosa que quizá hoy día se echa de menos, porque conocer realidades diferentes es una cuestión esencial en un colegio. Y una vez le fuimos a preguntar al profesor Chagaluga, era el nombre, no sé si le estoy haciendo propaganda, no sé ni siquiera si está vivo. Las clases eran entretenidísimas, porque además éramos nosotros los que teníamos que desarrollar los textos filosóficos. Y nunca, la clase que tenía es que nunca nos puso una cortapisa, o sea, cada uno de nosotros decía las barbaridades más impresionantes que ustedes se pueden imaginar, pero eso nos dio una libertad para pensar. Y cuando le preguntamos, oiga, ¿y usted por qué trabaja de filósofo y viene a hacer clases acá cuando usted podría estar? Bueno, el tipo tenía plata, está claro que llegaba, ¿no?, diferente todos los días a un colegio fiscal. Y la respuesta que fue el único que respondió una cosa así, porque me gusta. O sea, vengo a hacer clases porque me gusta. Entonces la pregunta para ustedes, o sea, ¿qué querría yo que hicieran ustedes con las matemáticas? Vayan a hacer matemáticas porque les gusta. Y cuando a uno le gusta algo, que además lo mezcla con otras cuestiones como esto que les acabo de decir yo, el otro, el que está recibiendo, va a recibir mucho más de ustedes de lo que ustedes creen.
sea matemática, sea física, sea filosofía, sea castellano. O sea, la tarea del profesor no es solamente sentarse ahí y enseñar un texto, es relacionarse absolutamente con su alumno. O sea, ese es el único mensaje que tiene que ver esto con la pugna. Esta es una pugna que va a pasar y es temporal. Y la otra cosa es que una cosa que uno tiene que enseñar en ciencia es no al dogma. Todas estas cosas no son dogmas. La ciencia avanza, o sea, hay el cariño a la verdad, que supone que es el mismo amor que supone profesa la filosofía. Quizás esas son las únicas pocas cosas que uno le puede dejar a los alumnos, porque al final cada uno aprende solito. En matemáticas, fíjense que uno puede tener muy buenos profesores, pero al final el desafío es de uno. Hay dos en esta universidad, para los que quieran estudiar, en realidad 3 líneas en matemáticas que ustedes pueden seguir. O pueden ser profesores, está la carrera de Pedagogía en Matemática y Computación, está la carrera de Pedagogía en Matemáticas y Física, y está la carrera de Licenciatura en Matemática, que es una carrera para científicos. Cualquiera de las 3 carreras se aboca a una disciplina que yo creo que es fundamental para el ser humano. Y ustedes cuando salgan, si estudian, van a tener una responsabilidad indudable respecto de lo que entregan. Así que mi mensaje es eso. Les quiero agradecer que me hayan escuchado y que se hayan lateado esto. Demasiado rato, ¿no? Muchas gracias.